A los 42 años, Ana Jurka parecía haber alcanzado un punto de equilibrio que durante mucho tiempo había parecido imposible. Quienes la observaban en pantalla veían a una mujer segura, elegante y siempre dueña de sí misma. Sin embargo, quienes la conocían desde hacía años sabían que detrás de esa serenidad había existido durante mucho tiempo una sensación silenciosa de vacío, una distancia emocional que nadie lograba atravesar. Por eso, cuando comenzó a notarse un cambio en su expresión, fue algo que llamó la atención de inmediato. No era un cambio evidente ni dramático. Era algo más sutil, una forma distinta de mirar, una sonrisa que parecía más sincera, una tranquilidad que no provenía del control, sino de la paz interior. Algunos colegas lo notaron primero en los pequeños detalles. Ana llegaba al trabajo con una energía diferente. Hablaba con más calma y en ciertos momentos parecía distraída, como si una parte de su pensamiento estuviera en otro lugar, en un recuerdo reciente o en una conversación que aún resonaba en su mente. Durante mucho tiempo, Ana había sido extremadamente reservada con su vida privada. Había aprendido a protegerse, a no mostrar demasiado, a construir una frontera clara entre su vida profesional y sus emociones más profundas. Pero ahora, sin decir una sola palabra, algo en su actitud revelaba que esa frontera se había vuelto menos rígida. Una noche, después de una jornada larga, un pequeño grupo de compañeros se reunió para cenar. Fue allí donde alguien, en tono de broma, comentó que Ana parecía especialmente feliz últimamente. Ella sonrió, bajó la mirada por un instante y no respondió de inmediato. Ese silencio, más que cualquier confesión, fue suficiente para que los presentes comprendieran que algo importante estaba ocurriendo. En los días siguientes, las señales se hicieron más claras. No eran grandes gestos ni declaraciones públicas, sino momentos breves. Una risa espontánea al leer un mensaje, una mirada luminosa al hablar de planes para el fin de semana, un aire de serenidad que no podía fingirse. Era la expresión de alguien que había vuelto a sentir ilusión, algo que durante años había permanecido dormido. Para Ana, aquel descubrimiento no fue repentino ni fácil de aceptar. Había pasado demasiado tiempo convencida de que el amor pertenecía a otra etapa de su vida, a un pasado que ya no regresaría. Por eso, cuando empezó a darse cuenta de que su corazón volvía a latir con fuerza, la primera reacción no fue entusiasmo, sino sorpresa. Era como si una parte de ella no se atreviera a creerlo todavía. Poco a poco, sin embargo, esa sorpresa se transformó en una certeza tranquila. No se trataba de una emoción pasajera ni de un impulso momentáneo. Era algo más profundo, más sereno, más maduro. No tenía la intensidad caótica de los amores de juventud, sino la calidez constante de una llama que arde sin hacer ruido. Quienes la veían en ese periodo recuerdan sobre todo una cosa: la paz. No era la felicidad eufórica que se muestra al mundo, sino una felicidad íntima, silenciosa, casi discreta. Ana no necesitaba anunciar nada ni explicar nada.
Bastaba con observarla para entender que había encontrado algo que llevaba mucho tiempo buscando, quizás sin saberlo. Y así, sin titulares, sin declaraciones grandilocuentes y sin promesas públicas, Ana Jurka empezó a vivir una nueva etapa de su vida. Una etapa que no comenzó con un acontecimiento espectacular, sino con algo mucho más poderoso. La sensación tranquila de que, después de muchos años, el amor había vuelto a encontrarla. El hombre que entró en la vida de Ana Jurka no apareció como una figura deslumbrante, ni como alguien que pretendiera cambiar su destino desde el primer instante. De hecho, lo que hizo que su presencia resultara tan significativa fue precisamente lo contrario: la ausencia de cualquier intento de impresionar. Era una persona serena, observadora, de palabras medidas. Alguien que parecía sentirse cómodo en el silencio. Algo que Ana, acostumbrada al ruido constante del mundo mediático, encontró inesperadamente reconfortante. El primer encuentro ocurrió en un contexto profesional, en un ambiente donde las conversaciones suelen ser rápidas y superficiales, donde la mayoría de las personas intercambian sonrisas breves y continúan su camino. Cuando hablaron por primera vez, la conversación fue simple, casi trivial. Sin embargo, hubo algo en la manera en que él la miraba mientras ella hablaba. Una atención sincera, sin prisa, sin distracciones, que hizo que Ana se sintiera escuchada de una forma que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Después de ese día, no volvieron a verse durante varias semanas. La vida de Ana continuó con su ritmo habitual: trabajo, compromisos, viajes, grabaciones. Pero en momentos inesperados, el recuerdo de aquella conversación regresaba a su mente. No era una obsesión ni una ilusión romántica, era más bien una curiosidad tranquila, una sensación de que había quedado algo inconcluso, como una frase que no se termina de pronunciar. El segundo encuentro ocurrió por coincidencia. Fue en un lugar más tranquilo, lejos de cámaras y multitudes. Esta vez la conversación fluyó con mayor naturalidad. Hablaron durante horas sin darse cuenta del paso del tiempo. Descubrieron afinidades inesperadas, el gusto por los lugares silenciosos, la importancia de los recuerdos familiares, la manera en que ciertas canciones pueden transportar a un momento preciso del pasado. Ana comenzó a notar algo que la sorprendió profundamente. No sentía la necesidad de protegerse. Durante años, había desarrollado una especie de coraza emocional, una forma de mantener cierta distancia para evitar heridas. Pero con él, esa distancia parecía innecesaria. No porque existiera una confianza inmediata, sino porque la conversación era tan natural que no había lugar para la tensión. Con el paso de los días, comenzaron a comunicarse con más frecuencia. Al principio eran mensajes breves, preguntas sencillas, comentarios sobre el día. Luego, poco a poco, las conversaciones se hicieron más largas, más profundas. Hablaron de miedos, de sueños que nunca habían contado a nadie, de momentos de fragilidad que normalmente se ocultan incluso a los amigos más cercanos.
Ana empezó a darse cuenta de que esperaba esos mensajes, no con ansiedad, sino con una especie de calma expectante. Había en esas conversaciones algo que la hacía sentirse acompañada, comprendida, en paz. Era una sensación nueva, o quizá una sensación antigua que creía haber perdido para siempre. Lo que más la impresionaba no era la intensidad de la relación, sino su equilibrio. No había promesas precipitadas ni declaraciones grandiosas. Todo avanzaba con una naturalidad que parecía casi inevitable, como si cada paso surgiera de manera espontánea, sin necesidad de forzarlo. Algunas personas de su entorno comenzaron a notar cambios. No eran cambios espectaculares, sino detalles pequeños pero significativos. Ana parecía menos cansada, más presente, más serena. En ocasiones, durante las pausas en el trabajo, se quedaba en silencio, sonriendo levemente, como si recordara algo agradable. Un día, una amiga cercana le preguntó si estaba enamorada. Ana no respondió de inmediato. Se quedó pensando unos segundos, como si la pregunta la sorprendiera más de lo que esperaba. Finalmente, dijo algo que resumía todo lo que sentía. No sabía si aquello podía llamarse amor todavía, pero sí sabía que era algo verdadero. Para el hombre que había entrado en su vida, la relación también tenía un significado profundo. Él comprendía la necesidad de Ana de avanzar con cautela y nunca intentó apresurar las cosas. Esa paciencia, esa forma de respetar los tiempos, fue lo que permitió que la confianza creciera de manera sólida. Con el paso de los meses, aquella relación dejó de ser un encuentro casual para convertirse en una parte esencial de su vida cotidiana. No hubo un instante preciso en el que todo cambió. Fue más bien un proceso silencioso, casi imperceptible, como el cambio de las estaciones, que solo se nota cuando ya ha ocurrido. Ana comprendió entonces que aquel encuentro, aparentemente insignificante al principio, había sido el inicio de algo que transformaría su manera de sentir, de confiar y de imaginar el futuro. Y aunque todavía no sabía hasta dónde llegaría esa historia, había algo de lo que estaba segura. Por primera vez en muchos años, el amor no le parecía un recuerdo lejano, sino una realidad posible. Antes de que el amor volviera a entrar en su vida, Ana Jurka había pasado por un período que, aunque desde fuera parecía estable, en su interior estuvo marcado por una profunda soledad. No era una soledad evidente, de esas que se expresan en lágrimas o en confesiones públicas. Era una soledad silenciosa, casi invisible, que se escondía detrás de la rutina diaria, del trabajo constante y de la disciplina con la que había aprendido a llenar cada hora de su tiempo. Durante esos años, Ana se refugió en su carrera. El trabajo se convirtió en una forma de mantenerse en movimiento, de evitar los momentos en los que el silencio podía volverse demasiado pesado. Los estudios de televisión, los viajes, las entrevistas, las largas jornadas de preparación, todo contribuía a crear una especie de escudo contra los pensamientos que prefería no enfrentar. Sin embargo, por las noches,
Cuando regresaba a casa y el ruido del día desaparecía, la sensación de vacío aparecía de nuevo. No era tristeza exactamente, sino una melancolía suave, persistente, como una música lejana que nunca dejaba de sonar del todo. Había aprendido a convivir con ella, a aceptarla como una parte inevitable de su vida. Las experiencias del pasado habían dejado huellas profundas. Hubo momentos en los que Ana creyó sinceramente que el amor era algo que pertenecía a otra etapa de su vida, a una versión más joven de sí misma, a un tiempo en el que todavía no había conocido la decepción ni la fragilidad de los sentimientos humanos. Con el paso de los años, esa idea se convirtió casi en una certeza. Algunas personas a su alrededor le hablaban de nuevas oportunidades, de la posibilidad de volver a enamorarse, pero ella escuchaba esas palabras con una sonrisa amable y cambiaba de tema. No era que no creyera en el amor. Simplemente había dejado de creer que el amor pudiera volver a encontrarla a ella. Había también un miedo del que raramente hablaba, incluso con sus amigos más cercanos. El miedo a volver a sufrir. Las heridas emocionales no siempre se ven, pero pueden permanecer durante mucho tiempo, influyendo en cada decisión, en cada paso, en cada silencio. Ana había aprendido a protegerse, a no abrir completamente su corazón, a mantener siempre una pequeña distancia que le permitiera sentirse a salvo. Con el tiempo, esa actitud se convirtió en un hábito. La prudencia emocional pasó a ser parte de su carácter. Parecía fuerte, independiente, dueña de sí misma, y en muchos sentidos lo era. Pero esa fortaleza también tenía un precio: la dificultad de permitirse sentir, de confiar, de creer que la felicidad podía ser algo más que un recuerdo. Hubo momentos especialmente difíciles, aunque pocos lo supieron. Días en los que la presión del trabajo se mezclaba con el cansancio emocional. Noches en las que el sueño tardaba en llegar y los pensamientos regresaban una y otra vez al mismo punto. La pregunta silenciosa de si la vida podía ofrecer algo diferente. A pesar de todo, Ana nunca perdió completamente la esperanza. No era una esperanza visible, ni siquiera consciente. Era más bien una pequeña llama que permanecía encendida en algún rincón de su interior, incluso cuando ella misma creía que se había apagado. Quizá por eso, cuando finalmente comenzó a sentir de nuevo la cercanía de otra persona, la experiencia fue tan profunda. No se trataba solo de conocer a alguien, sino de redescubrir una parte de sí misma que había permanecido dormida durante años, la capacidad de ilusionarse, de imaginar un futuro compartido, de sentir que la vida aún podía sorprenderla. Mirando hacia atrás, Ana comprendió que aquellos años de soledad no habían sido inútiles. Habían sido, en cierto modo, un tiempo de aprendizaje. Aprendió a conocerse mejor, a valorar la calma, a entender lo que realmente era importante para ella. Y tal vez fue precisamente ese proceso lo que la preparó para reconocer el amor cuando finalmente volvió a aparecer. Porque el amor, cuando llegó,
No encontró a la misma persona que había sido años antes. Encontró a una mujer más fuerte, más consciente, más capaz de amar sin perderse a sí misma. Y esa diferencia lo cambió todo. Durante mucho tiempo, la relación permaneció en un territorio casi invisible. No había fotografías, no había apariciones públicas, no había declaraciones que pudieran confirmar nada. Para la mayoría de las personas, la vida de Ana continuaba exactamente igual que antes. Sin embargo, quienes la veían con frecuencia empezaron a notar cambios tan sutiles que resultaban difíciles de explicar, pero imposibles de ignorar. El primero en notarlo fue un colega cercano, que un día comentó, medio en broma, que Ana parecía estar viviendo en otro ritmo. No se refería a su trabajo, que seguía siendo impecable, sino a su manera de moverse, de escuchar, de sonreír. Había en ella una serenidad distinta, como si algo interior se hubiera acomodado por fin. También comenzaron a aparecer pequeñas ausencias en su agenda. No eran largas ni frecuentes, pero suficientes para llamar la atención de quienes sabían que antes Ana rara vez cancelaba o posponía compromisos personales. Cuando le preguntaban, respondía con naturalidad, pero sin dar demasiados detalles. No era evasiva, simplemente parecía querer proteger algo que consideraba demasiado valioso para exponerlo. Algunas amigas más cercanas empezaron a sospechar que había alguien en su vida. No por lo que Ana decía, sino por lo que no decía. Por la forma en que a veces miraba el teléfono y sonreía, por el modo en que su mirada se iluminaba cuando hablaba del futuro, aunque lo hiciera de manera general, sin mencionar nombres ni planes concretos. El silencio de Ana no era un silencio incómodo, sino deliberado. No ocultaba por vergüenza, sino por cuidado. Había aprendido, a lo largo de los años, que hay sentimientos que crecen mejor lejos de las miradas externas, lejos de las opiniones y de las expectativas de los demás. Ese misterio discreto hizo que las especulaciones comenzaran a circular en voz baja. No eran rumores escandalosos, sino preguntas suaves, curiosidades compartidas entre colegas y amigos. ¿Estaba Ana enamorada? ¿Había alguien especial en su vida? ¿Por qué parecía tan tranquila, tan feliz, sin razón aparente? Y mientras las preguntas crecían, Ana continuaba viviendo su historia con la misma discreción, como si supiera que algunos momentos solo pueden conservar su belleza cuando permanecen en silencio. La primera vez que Ana habló abiertamente sobre sus temores fue en una conversación íntima, lejos de cámaras y micrófonos. No fue una entrevista formal ni un discurso preparado. Fue una confesión espontánea, nacida de la confianza y de la necesidad de expresar algo que llevaba mucho tiempo guardando. Reconoció que durante años había tenido miedo del compromiso, no por falta de fe en el amor, sino por la memoria de las heridas pasadas. El matrimonio para muchas personas simboliza estabilidad y esperanza. Para Ana, durante mucho tiempo, simbolizó también la posibilidad de perder la tranquilidad, de repetir errores, de volver a atravesar el dolor.
Contó que hubo un periodo en el que llegó a convencerse de que su vida estaría siempre centrada en el trabajo, en los proyectos, en la independencia. No lo decía con amargura, sino con una serenidad que nacía de la aceptación. Había aprendido a estar sola, a encontrar equilibrio en su propia compañía, y ese aprendizaje le había dado una fuerza que nadie podía quitarle. Sin embargo, también admitió que había guardado un secreto emocional durante años. En el fondo, nunca dejó de desear compartir su vida con alguien que la comprendiera de verdad. Ese deseo permanecía escondido, casi dormido, pero nunca desapareció. Hablar de ese anhelo en voz alta fue para ella un momento profundamente liberador. No porque estuviera anunciando un cambio radical, sino porque, por primera vez, reconocía que el amor no le producía miedo, sino esperanza. Quienes escucharon aquella confesión entendieron que algo importante había cambiado en su interior. No era solo que hubiera encontrado a alguien, sino que había recuperado la capacidad de creer. Con el paso del tiempo, la discreción dejó de ser suficiente para mantener la historia completamente en privado. No porque Ana decidiera hacer un anuncio formal, sino porque las señales se volvieron cada vez más visibles. Algunos periodistas comenzaron a mencionar, de manera cautelosa, que Ana parecía estar viviendo una etapa particularmente feliz. No había confirmaciones, pero sí observaciones, comentarios, pequeñas referencias que despertaron la curiosidad del público. La reacción de los seguidores fue, en su mayoría, cálida y positiva. Muchas personas expresaron alegría al verla sonreír con mayor naturalidad, al percibir en ella una serenidad que antes no siempre estaba presente. Para quienes la habían admirado durante años, la idea de que hubiera encontrado la felicidad personal resultaba reconfortante. Sin embargo, como ocurre siempre en el mundo público, también surgieron especulaciones. Algunos intentaron descubrir la identidad del hombre que había cambiado su vida. Otros elaboraron teorías sobre el futuro de la relación. Pero Ana se mantuvo fiel a su manera de ser. No confirmó rumores ni los desmintió. Simplemente continuó viviendo su vida con la misma discreción que desde el principio. Esa actitud, lejos de alimentar el escándalo, generó respeto. Había en su silencio una dignidad que muchos valoraron. No parecía alguien que quisiera convertir su vida privada en un espectáculo, sino una mujer que había aprendido a proteger lo que realmente importaba. Al hablar del futuro, Ana no lo hace con grandes declaraciones ni con planes detallados. Dice que ha aprendido que la vida cambia demasiado rápido como para intentar controlarlo todo. Lo único que realmente importa, según ella, es la paz interior y la capacidad de disfrutar el presente. Afirma que el amor, a los 42 años, se siente diferente. No es la pasión impulsiva de la juventud, sino algo más profundo y más estable. Es la tranquilidad de saber que no hay prisa, que cada paso puede darse con calma, que el tiempo ya no es un enemigo, sino un aliado. Cuando le preguntan si cree en el matrimonio o en los proyectos compartidos, responde que no descarta nada, pero que tampoco necesita definirlo todo de inmediato.
Para ella, lo importante es la autenticidad de los sentimientos, no las etiquetas. También habla de algo que considera esencial, la posibilidad de volver a empezar. Cree que muchas personas, después de una decepción, se convencen de que ya es demasiado tarde para ser felices. Ella misma lo pensó en algún momento. Por eso, descubrir que la vida aún podía sorprenderla fue una de las experiencias más profundas que ha vivido. Hoy, Ana Jurka mira hacia adelante con una calma que no nace de la certeza, sino de la confianza. La confianza en que, pase lo que pase, ha aprendido a conocerse, a cuidarse y a no renunciar a aquello que da sentido a la vida. Y quizá esa sea la mayor transformación de todas. No solo haber encontrado el amor, sino haber redescubierto la esperanza.